Bueno, damos gracias a Dios por su palabra. Quería hoy, el título que le puse, digamos, a esta prédica, es justamente Predica a Cristo. Quería empezar con una breve introducción, si podemos leer en Mateo 24:9. Mateo 24:9. El Señor le estaba hablando a los discípulos. Los discípulos le habían hecho una pregunta de cómo iban a ser el fin de todas las cosas. El Señor no le dice ni el día ni la hora, porque no era lo importante, sino que le dice los sucesos que van a pasar. Y una de esas cosas es lo que le dice en el versículo 9, que dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Una de las cosas que el Señor les dice es eso, que iban a sufrir, no solo los discípulos, sino también todo aquel que predicara de Él, a causa del nombre de Él. También en Mateo 5:10, bueno, de la bienaventuranza, le dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y en Mateo 10:39 les dice: el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. El Señor le deja en claro entonces que iban a sufrir por predicar de Él, incluso hasta morir por predicar de Cristo. Para comenzar el mensaje ahora quería, leer en Hechos 16 al 40. Vamos a ir leyendo de a pedazos. Hechos 16. Ahora vamos a leer hasta el 24. Hechos 16 dice así: aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y Sila y lo trajeron al foro ante los tribunales, ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbre que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole la ropa, ordenaron azotarle con varas. Después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, y les aseguró los pies en el cepo. Hasta ahí esta primera parte. Estamos viendo Pablo junto a Sila y posiblemente Timoteo también, iban y predicaban de Cristo. Pero en una ocasión le sale al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, en el cual los amos, ella era una muchacha esclava, los amos se aprovechaban de ella y obtenían mucho dinero seguramente. Pero esta muchacha empieza a decirles a Pablo y a los que iban con él que ellos son verdaderos siervos de Dios y que anuncian el mensaje de salvación. Y esto lo hace por varios días. Seguramente le molestó mucho a Pablo, y fue y reprendió al espíritu y salió de ella. Fue liberada en aquella misma hora, como dice ahí. Y los amos, a ver esto, se les fue la fuente de ganancia, es lógico, se habrán enojado muchísimo,
y prendieron a Pablo y Silas y los llevaron ante el foro. El foro era el lugar donde se llevaba a cabo todos los juicios, todo ese, donde se dictaba sentencia, digamos. Entonces los llevan ahí y empiezan acusándolo, mintiendo, porque ellos le dicen que están alborotando la ciudad. Eso era una mentira, pero utilizan para que ellos puedan ir presos en realidad. Pero sí les recalcan, ellos son judíos, le dicen. Los judíos en aquel tiempo ya estaba a punto de cumplirse una ley donde los judíos no podían estar más en Roma. Entonces cada judío era como mal visto en aquel tiempo. Entonces le dice, son judíos y nos enseñan cosas o costumbres que nosotros no, siendo romanos, no las cumplimos. Los romanos también tenían muchos dioses, muchos ídolos, y los judíos, digamos, Pablo, le enseñaban de un Dios verdadero. Y entonces iban en contra de lo que los romanos enseñaban, en contra de su religión. Entonces van a la cárcel, pero antes de ir a la cárcel son azotados con vara. También en aquel tiempo se podían azotar, digamos, con unos látigos. Los látigos eran más flexibles, la vara era más firme. Lo azotaron muchas veces y fueron a la cárcel. Y se le encargó al carcelero que lo vigilara, que no se escaparan. Entonces el carcelero lo llevó al fondo, digamos, al lugar de más atrás de la cárcel. Y vemos entonces que Pablo y Silas están predicando de Cristo y están sufriendo ahora. Están pasando por una dificultad, por una prueba. Son metidos en un lugar donde seguramente ni luz había, ni tampoco cuando era de día tampoco no llegaba ni la luz del día. Sería un lugar donde ni se limpiaría, sería un lugar donde habría olor feísimo, digamos, y donde las heridas se podían infectar fácilmente. Y para colmo, digamos, le ponen los pies en el cepo. No tenían, digamos, posibilidad de moverse, no tenían posibilidad de tratar de calmar su dolor, y son llevados a ese lugar. Pero ahora vamos a ver qué actitud tienen Pablo y Silas. Si seguimos leyendo en el versículo 25, dice así: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando, el carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Hasta ahí esta parte. Entonces vemos qué actitud tienen Pablo y Silas, a pesar de todo el sufrimiento, de todo lo que están pasando. Ellos oran y cantan a Dios, y los presos los oían. Los presos estaban viendo la actitud y viendo si realmente ellos estaban confiando en Dios y si realmente Dios era su fortaleza. Y podemos ver que sí, que Cristo era su fortaleza, que Cristo era quien le daba la fuerza. Y pasa algo en ese instante. A medianoche hay un gran terremoto y todas las puertas, todas las cadenas se abren. El carcelero se despierta al ver ese terremoto y ve que está todas las puertas abiertas. En aquel tiempo, los carceleros eran responsables de cada preso. Si se escapaba un preso, tenían que rendir cuentas por el preso que se había escapado. Seguramente el carcelero merecía la muerte, porque él pensaba que se habían escapado todos. Pero no. Escuchamos a Pablo que grita y le dice que no se mate, que no se había escapado ninguno. Y ahí vemos
cómo el Evangelio, a través de la oración y de la alabanza, produce algo en los presos. Porque ninguno se escapó, pudiendo de hacer, porque eran presos y ellos podían escaparse tranquilamente, pero ninguno lo hizo. Habrán quedado maravillados en la actitud que tuvo Pablo y Silas al verlos. Y pensando, y podemos preguntarnos a nosotros, ¿qué actitud o de qué manera reflejamos a Cristo cuando estamos en prueba? Y también podemos preguntarnos también, la gente que nos oye, que nos ve, ¿cómo actuamos en la prueba? ¿Adoramos a Dios o renegamos de la situación que estamos pasando? Y una pregunta más, ¿es Cristo realmente quien nos fortalece? Estamos buscando, a Cristo que nos fortalezca en medio de la prueba. Seguimos leyendo y vamos en el versículo 29. Dice así: Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándolos les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todo lo suyo. Y llevándolos a su casa, les puso a la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Vemos entonces el cambio del carcelero, el cambio que produce Cristo en el carcelero. Pablo y Silas le predican a pesar de todo el sufrimiento que están pasando. No les importa el dolor, solo les importa que el reino de Dios sea extendido. Y le predican al carcelero y vemos el cambio que hay en el carcelero. Lo saca, le lava sus heridas, le da de comer, lo lleva a su casa. Aquel que lo había metido en el fondo de la cárcel, lo lleva a su casa y lo pone en la mesa y le da de comer. Y se goza con ellos de haber conocido y creído en Dios. Eso produce el Evangelio en la persona, un cambio. Seguimos leyendo y dice, y en el versículo 35, cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel, y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viendo, le rogaron, y viniendo le rogaron, y sacándolos, les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron a casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Vemos entonces que los magistrados ordenan al día siguiente sacar a Pablo y Silas. Pero Pablo ahí revela su ciudadanía, era romano junto con Silas. Los romanos en aquellos tiempos tenían privilegios, al ser romanos están en Roma. Entonces los magistrados, al saber y se enteran que son romanos, tienen miedo de que lo que le hagan a ellos. Entonces ellos van y le piden perdón y los liberan. Entonces van a casa de Lidia. En el mismo capítulo 16, Lidia era una vendedora de púrpura que vendía en aquel lugar, que también fue alcanzada por Cristo. Ella, cuando recibió de Cristo, los invitó y los obligó, dice, a quedarse en su casa.
Bueno, ellos cuando salieron de la cárcel fueron a la casa de esta mujer. Entonces podemos ver, recordando lo que leímos primero, Cristo les anunció a los discípulos y les dijo que por causa de predicar de Él iban a sufrir. Pablo y Silas en ese tiempo, en aquel momento sufrieron. Recordamos que no solo los discípulos, también todo aquel que predicaba por causa de Cristo. Pablo y Silas, de Dios, se cumple la palabra que Cristo les dice que iban a sufrir. Pero ellos no cerraron su boca. Pablo y Silas, en la noche que ellos estaban sufriendo, adoraron a Dios, oraron y clamaron. Quizás hoy en día no tenemos persecución, pero la vergüenza o el qué dirán pueden ser motivos que nos impidan predicar de Cristo. No dejemos de predicar de Cristo. Nuestro vecino, nuestro compañero, nuestro amigo necesita que le prediquemos de Él. Que el miedo, que la vergüenza no nos impidan que hoy estemos predicando de Cristo. Seguramente muchos, cuando le prediquemos, nos dirán que no, o quizás que sí, pero que ese no sea el motivo, digamos, de no hacerlo, el miedo al que dirán. Que podamos fortalecernos en Dios. Pablo y Silas tenían su fortaleza en Dios. Vemos el final de Pablo predicó hasta el final y al último murió, predicando de Cristo en la cárcel, murió. Que nosotros podamos ver este ejemplo de estos hermanos en Cristo. Y quizás hay muchísimos más ejemplos de gente que da la vida por Cristo, que quizás nosotros no sabemos. Y también podemos pensar y ver que quizás la comodidad es también motivo de no predicar de Cristo, el estar cómodo. Que Dios nos ayude a que podamos siempre estar dispuestos y predicar de Él. Cuando tengamos la oportunidad, no cerremos nuestra boca. Que podamos también con nuestras actitudes reflejar y predicar de Cristo. Vamos a darle gracias a Dios. Señor Jesús, te damos gracias por tu amor, por tu inmensa misericordia. Te damos gracias, Señor, porque en cada momento los discípulos y cada uno, Señor, predicaron de ti y tu reino fue extendido, Señor. Y hoy estamos aquí nosotros, conociéndote, y te damos gracias porque tú te revelaste en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a que nosotros podamos extender el reino, Señor, pero que nuestra confianza esté en ti. Que tú seas el centro, que tú seas quien nos fortalece, Señor. Ayúdanos en cada momento a reflejarte, Señor. Tú eres todo para nosotros. Te agradecemos por tu palabra. Te damos gracias por cada ejemplo que tú nos has dejado de hombres que dieron su vida por ti, Señor. Ayúdanos a que podamos imitarlos, Señor, y podamos reflejarte a ti en todo momento, Señor. Te damos a ti la gloria, Señor, y ayúdanos a ser mejores siervos tuyos, Señor, predicando tu palabra a cada uno, Señor, que puedan conocerte. Y te damos gracias, Padre, por todo. Fortalécenos y ayúdanos, Señor, a confiar en ti siempre. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén.